Le retuvieron su 10% y siempre ha pagado. Su hija piensa que solo con dinero puede llamar la atención del padre. Muy buenas tardes, ahora la sesión don Enrique y doña Fabiola. Bienvenidos ambos. Don Enrique, ¿cuál es su caso? Lo que pasa es que estoy reclamándole a mi hija el 10% porque me lo tienen retenido. Ah, el 10% de lo que usted retiró de la AFP. Sí, me lo tienen retenido. ¿Se lo retiran retenido por deuda de pensión? Yo tengo todo pagado. Mi deuda todos los meses me descuento por planilla. O sea, hasta el día. Estoy al día. ¿Y por qué le pudieron haber retenido entonces? No sé, porque mi hija hizo la demanda. ¿Usted solicitó retención? Por el tema de la liquidación, por los reajustes que nunca se hicieron, a través de los 17 años que mi papá me está dando la pensión, que él me ha dado desde los 17 años 35.000 pesos. ¿Qué edad tiene usted hoy día? 23. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 años. Desde los 5 años que me está dando la pensión. ¿Cómo? ¿De los 5 o de los 17? De los 5 años que me está dando la pensión. 17 años le ha pagado la pensión. Sí. Ya. ¿Y siempre han sido 35.000 pesos? Siempre. ¿Nunca pidió aumento en el tribunal? No, nunca. ¿Y por qué no pidió antes el reajuste o Por el aumento? Lo que pasa es que él a mí me estaba pidiendo que hiciera el cese de pensión, que lo hiciera yo. Y yo empecé a averiguar y a mí me dieron la información del tema de los reajustes, que nosotros nunca lo habíamos, yo no lo sabía por lo menos. Y primero yo hice el cambio de la demanda, porque la demanda estaba a nombre de mi mamá. Entonces yo lo primero que hice fue cambiar el titular de la demanda. Por eso usted. Para que pasara a ser yo la titular. ¿Y usted está estudiando? No, ya no. Y después yo pedí el tema de los reajustes el año pasado. Pero se han demorado mucho y como empezó este año el tema de la pandemia, tuvimos que hacerlo nuevamente a través de online, por el tema judicial. Y tampoco me ha llegado la respuesta y eso lo hicimos en agosto, la solicitud de los reajustes. ¿Y usted no va a retomar los estudios durante esta época? ¿No lo ha retomado? No. ¿Usted sabe que es requisito esencial estar estudiando para seguir compensando alimentos después de los 21 años? Pero yo a él le pedí que hiciera el tema del cese de la pensión, pero él me decía que él no tenía para pagar un abogado. Por eso yo hice la averiguación si la podía hacer yo y a mí me dijeron que no se podía. Sí, pero eso implica que su papá durante 2 años, la pensión de alimentos dura hasta los 21. Sí. De los 21 hacia adelante hay que demostrar que hay continuación de estudios para tener derecho a ella. Usted cumplió los 21, no siguió estudiando y su papá siguió pagando, a pesar de que usted ya no tenía derecho a ello. O sea, su papá ha pagado durante 2 años sin que exista el derecho suyo a cobrarlo. Como una obligación natural. Él paga, pero no tiene la obligación. El tema es que si él quiere el cese de la pensión, lo tenía que pedir él. Pero él estaba esperando. De acuerdo, ella lo puede pedir, pero quiero que también usted tome conciencia de eso. Sí, yo estoy clara. O sea, su papá ha pagado 840.000 pesos más o menos extra, que no tendría por qué haber pagado. Sí, ¿le puedo hablar? Sí. Lo que pasa es que yo hice todos los trámites cuando ella cumplió los 21 años. Ya. Y tenían que presentarse una de las dos. Y yo tenía la ficha social muy baja. Y podía hacerlo. Y ella, ninguna de las dos se presentó. Ninguna de las dos hizo el trámite para poder yo sacarla como carga familiar. Sí, pero el juicio se podría haber realizado igual. Si usted hubiera solicitado. Lo que pasa es que después me subieron la ficha social y no pude hacerlo. Y por eso no pudo hacerlo con la Corporación de Asistencia Judicial. Sí, exactamente. Necesitaba un abogado particular. Claro, porque me cobran un abogado particular y todo eso. Yo en marzo lo iba a hacerlo. Y justo pasó lo de la pandemia y saqué ese papel que necesitaba el abogado, pero no hubo trabajo. Entonces, ahí yo lo iba a hacer, lo iba a pagar un abogado, pero no tengo plata ahora para pagar. Imagínense, se me quebró un diente. Ella supo que ya me hizo un diente. Yo necesitaba la plata para hacerme un tratamiento. Y quedé con el presupuesto hecho porque nunca supe que ella tampoco había hecho la demanda por retenerme el 10%. ¿Y ustedes tienen relación? Sí. ¿Como padre e hijo? No. Sí, poco, pero tenemos. ¿Usted dice muy que no? Poca. Es que es muy poca la relación. ¿Y por qué? Porque él nunca ha estado. Mire, lo último, mi
mi cumpleaños, todas esas fechas, ella nunca llama. Entonces, siempre tengo que ser yo el que la llama. Porque igual como hija, para el día del papá, el día de mi cumpleaños, nunca he recibido una llamada de ella. Yo creo que eso se gana. Para que uno lo llamen para su cumpleaños, uno tiene que estar presente. Pero igual yo te llamo, ni que no esté presente, igual te llamo para tu cumpleaños, para todas tus fechas. Pero más allá de llamar una vez al año, ¿se ven? No. Muy poco. A mí, yo tengo 2 hijos y me lo cuida una señora que vive adelante de la casa de él. Y ese es el único contacto que tenemos. ¿Y siempre fue así? Sí. Porque debiera entender que se separaron usted y la madre de la señorita cuando tenía 5 años. Usted. Sí. Yo creo que la mamá tuvo la culpa de muchas cosas, porque yo igual trataba de verla. No, es que eso no es así. Igual, No es así, no tiene por qué hablar de mi mamá, en primer lugar. ¿no es? Porque mi mamá nunca le negó que él me fuera a ver. Y aunque se lo hubiera negado, usted podría haber hecho un esfuerzo mayor. Y nunca hizo Haberse demanda para acercado a visitar. ella, claro, haber hecho una acción judicial Mire, o haberse acercado directamente Mire, a su yo hija. estuve 3 meses en el hospital, me operaron del pulmón. ¿Usted cree que recibí alguna llamada? Estuve en la UCI. ¿Y usted cree que ella fue a verme? Yo tenía 15 años cuando pasó eso. Pero imagínese, era niña, ya 15 tenía 15 años, igual podía ir. Personas que no son ni nada mío iban a verme. Y ella no fue nunca. Es que, a ver, tenemos a nuestra psicóloga, Marisol Sagredo, que le vamos a pedir que ingrese para que nos ayude con esto, porque yo creo que tiene que ver más con la humanidad que con las leyes. Marisol, lo que está diciendo don Enrique lo entiendo. Es doloroso que estés en una situación de salud compleja, que no aparezca tu hija. Pero me parece que lo que él no está comprendiendo es que la relación con los hijos nace a raíz o la cultivan desde los padres. Porque los hijos no vienen con una información, ni tampoco existe esto de que porque es mi papá simplemente lo voy a tener algún lazo de cariño, de afecto. Es una relación que debe cultivarse, que debe generarse. Exactamente, y los primeros años de relación de ellos no existían. Ellos no se veían, no se comunicaban, ni siquiera para Navidad, Año Nuevo, fechas importantes, eso no existía. Entonces vemos a Fabiola que se crió sin su papá, sin este papá que tenemos aquí. Tuvo otro papá que era la pareja de su mamá y es quien ella refiere como papá y refiere que entregó todo el cariño como papá y que él le entregó el cariño como si fuera su papá de carne y hueso. Por lo tanto, ella lo compara con su papá genético, biológico y no encuentra comparación alguna. Por lo demás, a los 15 años fue Fabiola quien lo buscó. Por lo tanto, desde esa fecha es que Enrique habla y refiere ciertos ejemplos que se suscitaron porque Fabiola fue quien lo buscó. ¿Se da cuenta, don Enrique, de lo que estamos diciendo? ¿Sí? Porque entiendo su argumento. Por supuesto que duele que uno esté en una situación de salud o en algún problema grave y la gente que supone que debiera estar con uno no esté. En este caso, su hija. Pero usted tampoco había hecho nada para cultivar esa relación con su hija. Y la primera obligación es del papá o de la mamá, no de los hijos. Sí, lo tengo clarito, pero igual, yo, mire, no me considero un padre ejemplar, pero yo tampoco he sido muy malo con ella. Jamás la he dejado como Yo le explicaba. no he a ella. dicho que sea malo, simplemente he dicho que no fue. Ser papá es bastante más que llamar una vez al año o pagar una pensión de alimentos. Ser papá es criar. Y criar implica muchísimas más cosas. Y usted no me puede decir que crió a esta hija. Yo creo, Carmen Gloria, si me permites, yo creo que tú hablas mucho del deber ser, ¿no? Que yo he cumplido como papá, lo conversamos, Sí. y tú sentías que Fabiola no era una hija como la que te gustaría, que se preocupara por ti. Pero quizás tú deberías mirarte y decir, yo me he preocupado por ella lo suficiente, o quizás deberías preguntárselo tú a ella, mirarla y decirle, ¿me preocupé lo suficiente? Y si ella te dice que no, preguntarle por qué, cómo puedo remediarlo, porque no se hace con intenciones. Lo conversamos con ambos. Sí. Fabiola no cree que tú seas un papá malo. Cree que no sabes ser papá. Pero en ningún minuto a mí me dijo es mal papá, para nada. Cree que no sabe ser papá. Entonces quizás ustedes deberían conversar más
y poder restablecer la relación para adelante. Sí, por supuesto, yo estoy dispuesto a conversar con ella porque igual son hartos años, igual he sufrido harto por ella. Pero díselo a ella, no a mí. Sí, por supuesto, hija. Yo te quiero mucho y siempre te voy a querer y tenemos que conversar. En una parte que estemos los dos solos, no con gente ni que... Con tu familia. No, con nadie, los dos solos, no. Si este problema es de los dos, no los demás. ¿Por qué dijo con tu familia? Con su pareja, porque ella no lo deja acercarse a mí. ¿Usted cree que ella es la responsable? No, No la responsable, pero sí es gran partícipe de eso. Porque él ya es una persona adulta, entonces Yo él no toma sus decisiones. Por lo mismo que usted está diciendo, y no la conozco a la señora, no sé quién es, pero creo que no corresponde echarle la culpa al resto si las decisiones son personales. personales. Pero es que mi papá sí es una persona muy manipulable. Él es Hasta- un niño. Seguramente todos en algún minuto terminamos buscando agradar a las personas que queremos, a menos que nos hagan renunciar a algo que nos importa más. Es que él sí Cuando, fue capaz cuando de hay renunciar. algo que te importe, cuando hay algo que te mueve, cuando hay algo que uno quiere profundamente, creo que no hay obstáculo posible. Es que él sí fue capaz de renunciar a mí. Pero hace mucho. Demasiado. Entonces, Por eso yo quiero ahora es que estar ni contigo. siquiera es que quiera estar conmigo. Si lo que lo trajo aquí, lo que lo está acercando a mí, es el tema de la plata. ¿Y no será también que usted a través de esto está tratando de buscar una forma de acercarse? Porque usted entiende perfecto que ya no Es que está en yo- condiciones de pedir pensión de alimentos. Yo lo he buscado muchas veces. Yo jamás me he negado a él. Jamás. Pero yo tampoco. Yo jamás le he cerrado las puertas a él en mi vida. Todo lo contrario. Yo tengo 2 hijos. Mis hijos tienen más que claro que él es su abuelo. Yo nunca a mi hijo le he dicho, no, él no es nada de ustedes. ¿Y lo conocen? Sí. Sí, Mi hijo mayor lo adora. imagínese Mi ella. hijo mayor es mi tata Enrique, para todos lados. Mi tata Enrique. Eso conversaba yo con ella. ¿Por qué no demandó al papá de los niños? ¿Por qué tiene que ser a mí? Imagínese, el papá jamás le ha dado nada. Y yo igual le he ayudado. Yo he estado en el hospital, he estado con ella. Entonces igual tampoco ella te puede decir que no he estado con ella. Pero no has estado cuando sí te he necesitado de verdad. ¿Tú viste Porque ahora cuando yo ya soy una mujer. Imagínate tú. Ahora yo soy una mujer y soy una mujer adulta. Sí, Pero yo te necesité cuando era niña. Te necesité cuando era chica. Pero ¿y por qué no podemos arreglar las cosas ahora? ¿Por Yo no qué? tengo problema. Yo a ti, de verdad, tú siempre vas a ser mi papá, quiera o no lo quiera. Pase lo que Imagínate pase, llegar a siempre esto, vas a ser mi llegar papá. a esto por el 10% como dices tú. Yo te dije, yo solamente estoy viendo el tema de los reajustes. Yo pensaba que con el Pero- tribunal se iba a demorar menos y te lo dije. Yo Pero tú, nunca te he cuando yo pedido te nada más. pregunté- Nunca te he pedido nada. Imagínate, Tú me te diste llamé. toda mi vida ¿Cuántas veces 35.000 te llamé pesos? preguntando si tú habías hecho la demanda? ¿Cuántas veces? Yo te ¿Cuántas dije- veces te pregunté, tú hiciste la demanda por el 10%? ¿Qué yo me te decías tú? dije que no. Que no, que Y no. había sido porque que no. yo pedí solamente el tema de Y- los reajustes. Y lo hicimos a través de la, Pero a mí de me la detuvieron página. el 10%, pues, sabiendo que... Yo no tengo problema en dejar eso así y que entregártelo, pero yo también quiero ver si me corresponde algo. Porque tú toda la vida me diste 35.000 pesos. Y si no fuera por mi mamá, Pero, yo no comía, Mira, no tenía a mí me zapatos, no descontaban tenía por ropa. planilla. Pero Yo tú no te- nunca pediste darme más. Tú Pero también si podrías tú- haberlo tu hecho. mamá hizo la demanda, ¿quién tendría que haber sido? Tu mamá, pues. Tú también, si queríais darme más, lo hubierais podido hacer. Pero tú siempre decías que con eso yo iba a vivir. Y si no hubiera sido por mi mamá, yo no hubiera tenido nada. Yo terminé mi estudio gracias a mi mamá. Porque como te dije yo una vez, yo con 35.000 pesos me alcanzaba para comprarme un par de zapatillas. Y tú también decías que supuestamente esa plata se gastaba en puras tonteras. Mentira. Mi mamá tenía que hacer malabares para poder mantenerme bien. Y tú sabés cómo mi mamá trabaja. Imagínate ahora mismo, hace poquito, en enero, me llegó, yo hago trabajos particulares, me llegó que me tenían retenido no me querían dar el cheque porque ella habían hecho una demanda porque yo no le iba a pagar un mes que no me lo descontaron mal, me depositaron la plata a mí. Y tuve que depositarle la plata para que me pudieran pagar.
Entonces igual llamaron a tribunales ellos porque allá me dijeron que habían llamado porque no le había depositado la plata. Yo nunca hice eso. No sé, pero a mí me dijeron así los tribunales. Pues. No es así. De tribunales me llamaron diciendo que yo no había Tú me llamaste depositado. a mí pidiéndome la Entonces- cuenta porque supuestamente a ti te dijeron que habían hecho mal un trámite Claro que era del... y que no me habían depositado Sí. esa plata a mí. Pero tú nunca me dijiste que yo había llamado No, porque para llamaron, decir eso y llamaron. nadie llamó. Es bien duro escucharlos, porque finalmente uno llega a la dolorosa conclusión que efectivamente si aquí no hubiera un enredo de plata, Sí, yo creo no hubiera que- habido acercamiento. No. Es que hay una sensación de que Enrique ha velado por él. Si te fijas, todo lo que tú dices te pones a ti en el centro. En ningún minuto, cuando has hablado con tu hija, la has puesto a ella en el centro. Y ella es la que se crió sin papá. Si tú tuviste una vida adulta sin hija, fue porque tú quisiste. Porque tú no te acercaste, porque tú no la buscaste. Tú te perdiste la gran oportunidad de tener una hija. Tú. ¿Tiene más hijos? Sí, 17 y uno que falleció. Yo... Ay, no sé. Yo sé que los psicólogos son bastante más positivos y siempre esperan que las personas cambien. Pero si aquí hay una historia de vida ya, se han transcurrido 23 años sin que este caballero haya tenido un interés real más allá del económico en acercarse a la hija. No creo que las cosas puedan cambiar tan dramáticamente de aquí en el futuro. Lo que pasa es que no hay conciencia de la situación. No, no veo ninguna. Si se asumiera, quizás sí. O sea, yo sí soy una psicóloga que cree en el cambio de las personas, pero tiene que haber conciencia y tiene que haber ganas de trabajar por ello. Y aquí no lo veo. Y veo una hija que está asumida. Ella está absolutamente asumida con que no va a cambiar y no espera nada en relación a eso. Por eso lo único en este minuto que ella siente que podría esperar es ese reajuste de los 35.000 pesos que estuvo recibiendo. Pero ella no pide nada, no está esperando nada. Si aquí el único que está pidiendo es él, que él se preocupe más, que ella se preocupa más por él. Pero ya es tarde. No sembra amor, no cosecha amor. Exactamente. Muchas gracias, Marisol. Gracias. Yo creo que tuvo la suerte por lo menos de tener un reflejo de papá súper positivo y súper cercano y que asumió el rol a cabalidad, sin explicaciones y sin excusas. Hay un papá biológico al que conoce, que está lleno de explicaciones y de excusas, pero de pocos hechos. Por lo menos estuvo pagando esta pensión de alimentos que sí, bastante baja, y que es bueno que a través de esto aprendamos todos que las pensiones de alimentos, esta pensión de alimentos fue establecida en el año 2002 por acuerdo entre las partes, en 35.000 pesos. Y la transacción o el acuerdo extrajudicial donde se establece esta pensión no indica la reajustabilidad. Cuando no se indica reajustabilidad, todas las pensiones de alimentos, al igual que todas las obligaciones en dinero, son susceptibles de reajuste. Y la ley indica que a lo menos deben reajustarse de acuerdo al IPC. Para saber cuánto es lo que debe, habría que hacer el proceso de reajustabilidad de esos 35.000 pesos del año 2002 hasta la fecha en cuestión, hasta hoy. ¿Y qué pasa con los 3 Aquí años? hay un montón de cosas que es importante que ustedes revisen. Lo primero, a ver, se los voy a anotar en la pizarra para que les quede clarito las acciones que tiene que hacer uno y otro. En el año 2002, entonces, se fijó una pensión de 35.000 pesos. Como no indica reajustabilidad, se va a la regla general que dice nuestro Código Civil y esto debe reajustarse de acuerdo al IPC, Índice de Precios al Consumidor, en forma anual. Entonces, del año 2002 al año 2020, debiera hacerse este cálculo matemático para saber cuál es la suma actual y en el fondo vamos a ver cuánto es lo que se ha pagado o lo que se debió haber pagado
Vamos a ponerlo así. Lo que se debió pagar menos lo pagado nos va a dar un saldo que podría ser una deuda o no. Así que vamos a poner así con signo de interrogación. ¿Se entiende? Es un cuadro contable para los que son más contables, donde va a haber un debe y un haber. Esto es reajustada las sumas acá, me va a dar un total. Y los abonos que se hayan hecho en la cuenta me va a dar otro total. La diferencia entre esto y esto va a ser el saldo, que puede que arroje una deuda como puede que no. Esa es la primera cosa, para saber cuánto es lo que se debe. Cuando usted le solicitó al tribunal liquidar esta deuda, el tribunal solicitó hacer esto. Y para eso le pidió a usted presentar una malla de Excel con los datos que usted creía que correspondían. No tengo la documentación de si usted la presentó o no la presentó. Presentada, una vez que la presente, el tribunal va a hacer este cálculo. Y va a determinar si el caballero debe o no debe. Esa es una parte, la deuda. Segunda parte, que esto lo tiene que hacer usted. Segunda parte, la tiene que hacer usted. La pensión de alimentos en nuestro país dura hasta los 21 años. Sin explicación, sin condición, sin nada. Mientras tenga 21 años el hijo, mientras no tenga 21 años, se paga la pensión. Se puede extender hasta los 28. Pero para extenderla, yo debo justificarle al tribunal que hay una continuidad de estudios. Estudios técnicos, superiores, universitarios, profesionales, lo que quieran. Estudiando algo, para prepararse para algo. Y en ese caso va a terminar a los 28. Si no, termina a los 21. ¿Qué tengo que hacer yo como pagador de alimentos? Que puedo ser una mujer o un hombre, el papá o la mamá que está pagando los alimentos. Cuando mi hijo cumple los 21 años, se presenta al tribunal un escrito que se llama cese de pensión de alimentos por haberse cumplido la edad máxima que establece la ley, que son los 21. Se notifica a la otra parte. Si la otra parte está estudiando, debe presentar en la contestación de ese cese la prueba necesaria de que está estudiando. Si no puede presentarse, si no quiere presentarse, si no tiene documentos que adjuntar, el tribunal va a establecer el cese. O sea, hoy, que ya tiene 23, está como por aquí, usted le corresponde presentar este cese. Lamentablemente no lo presentó antes, entonces hasta la fecha usted tendría la obligación de pagar alimentos. Estos 35.000 pesos. Respecto a este reajuste, que es una modificación que se debiera hacer en nuestra legislación, hasta hoy ese reajuste, a pesar de que está establecido en la ley, no opera de forma automática. Y este es un dato importantísimo, tanto para los que reciben el pago de los alimentos como para los que están obligados a pagar los alimentos. Porque cuando no se hace en forma real en el pago, se va acumulando una deuda. Y muchas de las retenciones hoy día de la devolución o entrega del 10% de la AFP se han originado aquí, en estos reajustes. La pensión de alimentos, como toda deuda en Chile en dinero, se reajusta. Y ese reajuste debe ser solicitado por cualquiera de las dos partes. Por el que paga los alimentos o por el que recibe los alimentos. El que paga los alimentos, si es un buen matemático, si tiene una buena malla de Excel, ni siquiera debiera solicitárselo al tribunal. Porque si son 35.000 pesos y se reajusta de acuerdo a la IPC, yo una vez al año debiera meterme y hacer el cálculo de la IPC, cuánto subió, y empiezo a pagar la diferencia. Personas como yo, que no tenemos nula relación con las matemáticas, puedo pedirle al tribunal o a un contador o algún amigo bueno para las matemáticas que le haga este cálculo. Y así va a ir siempre al día con su pensión de alimentos. Cuando se olvidan de esto, se empieza a acumular deuda, que parece poca, pero en el minuto en que se quiere cobrar, como en este caso, donde han pasado 23 años o 17 años de pago de pensión, la suma puede ser importante. Podemos llegar a un par de millones de pesos y más. Entonces hay que tener mucho cuidado. Respecto al 10%,
ella señala que no pidió la retención. Y sobre esto lo voy a explicar en una página aparte, porque ha habido harta pregunta de esto en nuestras redes sociales. Para que lo entiendan a grosso modo. Está el afiliado de la AFP, que fue y solicitó retiro del 10%. ¿Cierto? Sí. Ya. Si este caballero además era deudor de alimentos, esa es la figura. Ahí tenemos al protagonista. Por el otro lado, tenemos al alimentante, que en este caso es la hija, como podría haber sido la madre de la hija, ¿cierto? Que, enterándose de que existe esta posibilidad de retirar el 10% y enterándose de que la ley permitía retener lo que se deba por pensión, ingresó al Poder Judicial y solicitó retención por deuda de alimentos. Esto para que entiendan la mecánica de cómo funcionó. Esto lo hizo en la página del Poder Judicial. Con la sola presentación de eso, el Poder Judicial, el tribunal, ordena a la AFP retener. Está escribiendo cualquier cosa. Ordena a la AFP retener. Entonces la AFP les mandó un correo a este caballero diciéndole, señor, le hemos retenido el 10%. Sí. Fíjense bien en la palabra que se usa. Es, vamos a escribirla bien porque la palabra es importante, es retener. Retener. Retengo. La tengo aquí. No lo entrega al tribunal. No lo entrega a la deudora. Lo retiene. ¿Quién lo tiene? La AFP. Ahí lo tiene. ¿Hasta cuándo? Hasta que el tribunal verifique la deuda. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está el 10%? En su AFP. ¿Hasta cuándo? Hasta que el tribunal verifique la deuda. Cuando el tribunal verifique los cálculos, ¿se acuerda la página que vimos antes? Con Sí. todos los cálculos. Cuando el tribunal verifica los cálculos, le va a decir, señora AFP, lo que me deben exactamente a mí es X suma. De lo que usted tiene retenido, me entrega esa suma y el resto se lo entrega al afiliado. Es en este proceso. ¿Por qué me tomé el tiempo para hacer este detalle? Porque es acá donde son los cientos y miles de consultas que me llegan a través de las redes sociales. Es acá donde estamos en este minuto. Las AFP retuvieron, los tribunales están verificando deuda y el paso siguiente es que el tribunal le diga cuánto de esa retención debe entregarse al tribunal y cuánto debe entregarse al afiliado. En algunos casos, dependiendo de la deuda, puede ser el 100% de lo retenido, en otros casos más favorables puede ser menos. Esto, mis queridos, y esto les pido mucha paciencia, es un proceso tremendamente engorroso. Han habido cientos de miles de solicitudes que los tribunales tienen que calcular una a una, cada caso el tribunal tiene que tomar cuánto es lo que debe este caballero, si efectivamente debe, y después enviar la orden a la AFP. Aquí es donde está parado todo. No hay fecha estimativa de pago porque nunca antes había ocurrido esto en este país. Jamás. Es primera vez que nos pasa. Por lo tanto, puede demorar mucho más de lo que lamentablemente se necesita, pero se está realizando y estamos estancados en este proceso. Y en eso están ustedes también. Mientras el tribunal no haga los cálculos que le solicitó a usted en la información, no le va a entregar a usted el saldo si es que quedara. Habiendo aclarado los puntos, que espero los hayas entendido, no me queda nada más que decir que paciencia y a realizar el trámite del cese de pensión porque está en su derecho, tengo que aclarárselo y decírselo. Y la relación entre ustedes creo que son ya lo suficientemente adultos y ojalá que yo me equivoque, ojalá que el mensaje y la realidad supere las expectativas de lo que hemos visto acá, que han entregado a la conciencia de usted más que nada, caballero. Y con esto cerramos.